Bienvenidos una vez más a una de nuestras clases del curso básico de trading de cero a novato, impartido por la Universidad de Trading. Antes de comenzar, damos gracias a Dios por este espacio, esta oportunidad y este tiempo. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Bendice a cada persona que llega a este lugar, Señor, a cada persona que vea este material. Bendícelo, Padre. Bendícelo con abundancia y vida eterna, Señor. Protege a su familia, Padre. Cuida su entrada y su salida en todo momento, Señor. Que tu Espíritu Santo los guíe, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando del diario de trading. Bueno, generalmente las personas cuando comienzan a hacer trading, generalmente no llevan un control de su gestión o de sus operaciones. Entonces es muy importante que cada persona tenga ese hábito y que sea algo estrictamente obligatorio, el hecho de tener un diario de trading. Bueno, por ejemplo, en la universidad de trading se trabaja con opciones sobre acciones y generalmente nosotros colocamos, por ejemplo, nuestro capital inicial, lo que tengan, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, lo debemos colocar y debemos ahí consignar las diferentes operaciones que hacemos durante el día. Veamos, por ejemplo, acá en la plataforma, nosotros hicimos una operación, por ejemplo, aquí en McDonald's, que en este momento lleva un 23% de ganancia. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se consigna esta información en el diario de trading? Listo. Entonces, ¿cómo sería para consignar esto allá? Lo primero que debemos hacer es colocar cuál fue la técnica, o sea, cuáles fueron las razones para entrar en esa operación. Entonces, las razones que nosotros tuvimos para entrar en la operación, por ejemplo, fue que tuvo un gap, porque el precio de la compañía cerró aquí, tuvo un gap y posible continuación. También estaba el alto del día anterior. Así que esas son las razones por las cuales nosotros, por ejemplo, decidimos hacer la entrada. Por ejemplo, aquí nosotros decidimos entrar cuando venía retrocediendo. Hicimos una entrada para que tuviéramos un riesgo menor. Y en este momento, por ejemplo, ya tenemos el 26%. Aquí encontramos el momento de la entrada. Aquí, por ejemplo, dice que entramos a las 8:36:39, es decir, 9:36, y entramos en 91. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a colocar aquí en esta área. Entonces decimos gap up, posible continuación. ¿Ok? Bueno, estas las podemos borrar porque estamos simplemente comenzando. Aquí colocamos el ticker que sería McDonald's. Aquí dice que cuál fue el tipo de entrada. Lo hicimos en retroceso, es decir, colocamos una X aquí. ¿Cuál fue el tipo de operación? Call, porque hicimos una operación alcista, o long. El strike fue el 207.5, se compró un contrato, lo demás lo podemos borrar. La fecha
de hoy. La hora entonces fue a las 9:36. ¿Sí? Esa fue la hora que nosotros colocamos. Vencimiento. Revisemos entonces esta operación. Vence el 14. Vamos a cerrarla aquí en 1,16. Vamos a vender. Listo, ahí se vendió. Listo. Entonces, esta operación, a ver. Todo esto es en vivo, todo esto es real, con cuenta real, dinero real. No es paper money, no es cuenta demo. La entrada sucedió a las 9:36 y la salida fue a las 9:41. Entonces vamos a apuntar todo eso. El vencimiento, entonces dijimos que es el 14 de agosto del 2020. Se compró a 91. El riesgo de esta operación estaba, o sea, cuánto se pudo haber perdido. Estaba en 78. Eso nos da 13 centavos. Pues el riesgo era 0,13. Valor de venta 1,16 a las 10:41. Ok, ganancia o pérdida fueron 25, dice aquí. Porcentaje final 27 dólares, capital invertido 21, ganancia de 25 y la comisión es de 1.30 porque la comisión es de 0.65 para cada contrato. Ahí está el valor de la comisión. Capital total entonces tenemos 3.023,70 porque ya ahí le quita la comisión. Entonces se incrementó el capital en un 1%. Riesgo-beneficio 2-1 ganamos. Y el tiempo de trading fue de 1 hora y 5 minutos. Miren cómo está esto automatizado, bien bonito. Esto entonces ya lo podemos borrar. ¿Sí? Esto ya se borra. Esto se deja intacto. Las observaciones son para colocar, por ejemplo, qué sintió durante la operación, cómo vio el mercado, si de pronto se encontró algo interesante en, dentro de la operación, de pronto, por ejemplo, que dio un retroceso a la media móvil 8 y usted se sintió un poco incómodo, que los retrocesos que venía dando lo hacían sentir un poco mal, que encontró, por ejemplo, una gran cantidad de volumen en cierto nivel, o también podría colocar cualquier cosa que haya sucedido, o si, por ejemplo, usted considera que se equivocó, es decir, que cuando tomó la entrada siente que hubo una equivocación, todo eso se debe colocar allí en las observaciones. Ese es el espacio para colocar las observaciones. ¿Ya? Entonces aquí simplemente vimos que había gap up, posible continuación. Entonces aquí colocamos lo que yo vi, que por ejemplo fue precio cerca del alto del día anterior. Eso es una de las observaciones que yo tenía. Tenía el gap up muy cerquita al alto del día anterior, no por encima, sino cerca por debajo, ¿no? Y aquí tenemos
toda la información. Entonces, McDonald's, Gap Up, posible continuación, se compró cuando venía de retroceso, se compró la opción Call, Strike 207.5, un contrato, el día fue el viernes, eso también es importante, el día de la semana, porque así podemos ver con el tiempo cuál es el día más productivo, si es el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, o si de pronto no hay ninguna diferencia con el día que uno haga la operación. Vencía el 14 de agosto de 2020, se compró a 91, habían $13 de riesgo, se vendió a 1,16 a las 10:41, se ganaron 25 centavos, es decir, $25, un porcentaje de ganancia del 27.47%, se invirtieron $91 para un resultado de 25, se descuenta la comisión y el capital total ahora es de 3.023,70, lo cual da un incremento del 1%. El riesgo-beneficio de la operación fue 2-1, lo cual me parece genial, y el tiempo de trading de esa operación fue de 1 hora con 5 minutos. Entonces fíjese cómo esto está perfecto, ¿no? Y tal vez aquí en el nombre de la hoja, porque esto es prácticamente un diario para una semana, simplemente se cambia el nombre y aquí le colocamos 3 de agosto al 7, ¿no? Creo que es así, 3. Entonces cambiemos agosto 3, agosto 03 hasta agosto 007. Y le podemos colocar el año 2020. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces ahí vieron que cerré la operación para poder llenar el diario, para poder llenar la información correctamente, porque esto es súper importante. Entonces miren, Gap Up, posible continuación, la entrada fue en retroceso, es decir, no compramos al inicio, sino cuando venía retrocediendo. Hallamos un valor de riesgo de $13 y ganamos 25. Entonces, eso nos lleva a tener un control, ¿cierto?, sobre eh, las operaciones de trading, nos lleva a tener control sobre todo lo que está sucediendo, nos lleva a tener, digamos, toda la información bien organizada. Fíjense que, por ejemplo, la entrada, en el momento en que estamos viendo que el precio intenta, por ejemplo, subir con mucha fuerza, llegó a estar en 98. Nosotros tomamos la entrada cuando venía de regreso. Tal vez como observación debemos colocar que un poquito más de espera a que el precio cayera a la media móvil 8 para poder tomar posición, porque esperando un poco más encontramos un precio un poco más económico, tal vez en 82, 85. Entonces coloquemos esa observación que es súper importante. Vamos a colocar la observación aquí en el diario de trading, precio cerca del alto del día anterior. Esperar, retroceso a la media móvil 8 en 2 minutos. Bien, eso nos llevaría a un mejor precio de entrada. Pero eso es lo que debemos siempre, digamos, colocar aquí. La operación, todos los datos pertinentes, el ticker, la señal de entrada, el tipo de entrada,
Si usted tiene más tipos de entrada, entonces debe agregarlos aquí. Por ejemplo, hay entrada anticipada, confirmación, retroceso, zona de compra, otra. En otra, por ejemplo, podemos colocar pivot point. Ya, ahí podemos agregar este otro tipo de entrada para tenerlo presente. El día es súper importante, aunque no lo crean. Hay gente que los lunes les va muy bien, hay otros que los viernes les va muy mal y así. El vencimiento también es muy importante para saber cuáles, digamos, son las ocasiones en que me puede ir mejor, si es con vencimientos de la misma semana, de la siguiente semana. El valor de compra, el valor de riesgo es súper importante. El valor de venta, obviamente, para sacar las conclusiones. Y la hora también, porque eso nos dice, por ejemplo, acá, cuánto tiempo de trading nos toma a veces las operaciones. Hay operaciones que son muy rápidas, que en 11 minutos, 15 minutos ya uno tiene una buena ganancia y eso también va dando excelente información. Y aquí, por ejemplo, el capital total, como siempre, se va generando súper importante porque aquí podemos ver si el capital aumenta, disminuye, cómo va el capital con respecto a las operaciones que vamos realizando y obviamente las observaciones del caso. Ahora, otra observación, por ejemplo, que podemos agregar para actualizar este diario de trading podría ser eh, el momento de la salida. ¿Por qué decidimos salir? Aquí, por ejemplo, yo debería decir salí porque necesitaba vender la posición para explicar la clase del diario de trading con una operación abierta que tuviera ya un cierre, ¿ya? Porque tiene que ser real, no tiene que ser hipotético. Pero, por ejemplo, en el Trading Room, nosotros hablamos desde esta mañana que la salida la íbamos a colocar en la zona de resistencia cuando el precio tocara los $205 o muy cerca. Aquí todavía falta mucho para llegar a ese precio, pero pues se vendió porque necesitábamos cerrar la operación para poder mostrar un resultado real. Pero en sí, el punto de salida lo estamos buscando es en esta área. Eso es lo que necesitamos, por ejemplo, salir. ¿Ya? Eso es. Otra que, por ejemplo, hoy, aunque no la logramos, fue esta, porque la diferencia entre el bid y el as era tan amplia que era muy complicado poder entrar allí. Pero esta desde antes de entrar, ya la teníamos como zona de pivot a alto del día o resistencia 2. Y el punto de salida que les di fue 58 y ya superó el 58. Pero todo este tramo generó una ganancia importante. Podemos decir que entrando, por ejemplo, en $100, en este momento o en este punto por acá, ya podíamos vender en $200, lo cual nos daría una duplicación de todo el capital. Pero también hay que tener en cuenta más bien es el riesgo. Si nosotros entramos en $1, quizás el momento para salir estaba alrededor de los 80 como máximo, es decir, que estábamos arriesgando alrededor de $20. Eso es lo más importante, saber cuánto es el riesgo. Entonces vamos a llenar esta como si la hubiéramos logrado, que es, digamos, la entrada a las 9:44 y la salida a las, aquí pudo haber sido la salida 9:28. Entonces 9:44, 10:28. Vamos a ver. Entonces, hora de compra.
9:44. Perdón, no va aquí. Va aquí, 9:44. Hora de salida, 10:28. Ahora sí, el ticker fue Cisco. La entrada fue Pivot. Pivot Point. Así que marcamos la entrada como la número 5. Call 58. Un contrato día viernes. Fecha 07/08/2020. El vencimiento es el 14/08/2020. Valor de compra dijimos que $1. Valor del riesgo $20, o sea 20 centavos. Valor de venta 200. Ganancia o pérdida 100%, $100. Comisión, capital incrementa en 4%. Riesgo-beneficio 5-1. 44 minutos de trading. Y las observaciones, inmediatamente voy a colocar spread demasiado amplio. Listo, ahí está. Entonces, eso es como se llenaría, por ejemplo, con esa operación. Así es. Aunque esa no se tomó, no fue en vivo, pero estamos dando el ejemplo de cómo se debería entonces llenar, ¿ya? Si se hubiese tomado. Entonces, fíjense que la entrada sucede tipo 9:44, aproximadamente a $100, y el objetivo era llegar a 58 y eso fue lo que se logró justo ahí. Entonces, así es como funciona entonces el diario de trading y así es como debemos entonces llenarlo. Y el capital, pues simplemente el que ustedes tengan lo pueden colocar allí. No hay ningún problema porque esto funciona con cualquier cantidad de capital, porque ya se colocan las comisiones fijas, ya se le colocan los valores fijos a eso y acá simplemente toma todos los valores y va ejecutando las fórmulas para darme la información adecuada. Esta me sirve para una semana, puedo tener varias y cada mes o cada semana voy haciendo, digamos, un balance general. Lo mismo puede ser para el mes, para el trimestre, el semestre y el año. Bueno, entonces así es como funciona un diario de trading, específicamente, por ejemplo, para este caso de opciones sobre acciones. Bueno, espero que este diario de trading, su ejemplo y eh, la forma en que podemos llenar la información sea de gran valor para cada uno de ustedes y que pueda aportar realmente mayor conocimiento y avance y progreso en su trading.